¿Qué es eso? ¿Melón? Mango. No, no te he escuchado. Le parecía la Ahora, entonces ¿Te gusta el membrillo? ¿Con sal? Limón. tengo fe. Ah, eso es rico. Ya, muchachos. Ya va el descriptor. Programación backend. Ya como todos ustedes saben, yo la primera clase no la acabo. Así que para eso está el vendedor del vivo. Así que aquí lo que vamos a ver ahora, vamos a ver un poquito de teoría de ciertas cosas. Ya porque no sé hasta qué punto llegaron en HTML. Y las dos veces que yo he hecho backend me doy. En algunos casos algo cachan de cierta teoría gráfica de cómo se hacen las cosas dentro de los protocolos de este servidor, pero poquito. Vamos a darle una vuelta, vamos a ver qué implica, qué hacen, qué son básicamente. ¿Ya? Ya, entonces, programación backend. Como dice ahí, esta es una asignatura práctica presencial. Por lo tanto, 60%. ¿Ya? Alumno trabajador, 50%. Del área formativa empresarial que contribuye a que ustedes como estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades relacionadas con la programación del lado del servidor. Teóricamente, ustedes hasta el semestre pasado estuvieron haciendo solo páginas web frontend. ¿Ya? Yo, por lo que sé, llegaron hasta React en algunos casos. ¿Cierto? Ya empezamos con las discrepancias. Vean el tutorial de YouTube. Ya, ok. En algunos casos, pero evidentemente aquí nosotros tenemos que ver el otro lado, porque la parte de la página web es la parte de afuera, la parte que ve el usuario. Pero nosotros tenemos que ir para atrás, a la lógica que tiene esa parte. ¿Ya? Y lo que busca esta asignatura, evidentemente, es que al finalizar ustedes tengan los conocimientos y sean capaces de construir un API REST. ¿Qué es un API REST? Una aplicación que consume JSON. ¿Cómo están en programación orientada a objetos los que no tienen conmigo? ¿Vieron JSON? Muy poco. ¿Quién dijo que no? Me suena. ¿Vieron la última unidad de programación orientada a objetos JSON o no? ¿En programación orientada a objetos? Pasamos muy No, poco. los que estuvieron conmigo sí, pero los demás. Yo que recuerdo, profe, vimos muy poco de Ok, eso. gracias. Así como muy express. Y nada. ¿No viste como 2 semanas? ¿Por qué, profe? ¿Cómo se llama ese profe? Al menos aprendimos a leer. Sabemos que empiezan y terminan con Java. Ese es un gran avance, no todos lo saben. O sea, teniendo en cuenta que se supone que tuvieron base de datos estructurada, algo de JSON, ¿cachai? La pregunta es si sabías consumirlo con objetos, pero bueno, si lo sabes consumir, bien, estamos bien. ¿Ya? Entonces, el objetivo final es que a la última unidad, también en la última unidad, seamos capaces de desarrollar una aplicación con API REST. Que tan difícil no es realmente, pero bueno, vamos a darle una vuelta. ¿Ya? Esta asignatura tiene 72 horas totales, 54 horas presenciales, 18 horas online. O sea, ustedes saben qué significa eso. Vamos a tener 18 semanas de clase con 3 horas. O sea, todos los lunes. Incluyendo el lunes de fiesta. No, pero es que tengo que planificarlo para la prueba. ¿Ah? Sí, pues ahí 3 horas menos. No sería nombre, Así que bueno, ya. mensaje. Ya muchachos, a ver. Depende cómo lo configure. Esta es bastante extensa en realidad. Porque si ustedes se fijan, en la primera unidad tenemos 20 horas. ¿Ah? 0 online, correcto.
¿Qué significa 20 horas? ¿Cuántas semanas son? 6 semanas y media. Exacto. O sea, a la sexta semana, prueba. ¿Cuándo será esa? ¿Para el 18? Bueno, están todos curados programando. Ya, y ahí vamos a ver las tecnologías del lado del servidor. Ya vamos a ver qué son, cómo instalar, ejecutar Django. Los que estuvieron pruebas software aprendieron a la fuerza cómo se hacía eso. Vamos a hacer nuestro propio proyecto Django, vamos a ver cuáles son las ventajas que tiene, cómo se utiliza, etcétera, cuáles van a ser las pantallas, cómo hacer para que el árbol del controlador de vista lo tenga en consideración, todo esto. ¿Ya? Luego viene el framework backend, que son 20 horas más y 8 horas online, 28 horas en total. Sí, semana pasada. ¿Ya? Donde vamos a utilizar un framework con el objetivo de que nosotros podamos conectarnos a bases de datos. ¿Ya? Tenemos cuatro cosas más, pero sobre todo que nos vamos a conectar a bases de datos, que no va a ser tan difícil, vamos a utilizar MySQL para conectarnos a bases de datos. ¿Ya? Aunque en realidad, sinceramente, aquí en Django, cambiar la base de datos que nosotros vamos a utilizar es casi trivial, es cambiar una cuestión y listo, chao, se hace solo. ¿Ya? ¿Ah? O sea, es que podemos hacer varias cosas, lo que pasa es que todo va a depender de si la red me permite tirar para afuera o no me permite tirar para afuera. Si me permite tirar para afuera, puede pasar otra cosa. Si no me permite, el año pasado no me lo permitió. Vamos a ver este año si me lo permite. Si no, vamos, no va a quedar. Y la última unidad, que son 24 horas, de las cuales son 14 presenciales y 10 online. ¿Ya? Donde en esas 14 presenciales les voy a decir cómo son los API REST, cómo funciona por el enlace, bla, 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 y básicamente conectarnos al API REST y obtener cierta información. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se va a dividir la unidad de asignatura? La primera, realiza un programa del lado del servidor de acuerdo a la sintaxis del lenguaje. Eso es lo que busca el aprendizaje, que ustedes sean capaces de, al lado del servidor, donde responde las solicitudes, que ustedes puedan básicamente responder a lo que se solicita en la página web. ¿Ya? Y para eso vamos, en la prueba voy a pedir que ustedes sean capaces de utilizar variables, que utilicen las opciones del lenguaje para desarrollar los módulos necesitados, que construyan instrucciones, estructuras de simulación y que identifiquen instrucciones con los packages externos que tienen ya. Pero en fondo, ¿de qué se va a tratar? Les voy a solicitar una solución. Voy a insistir, la primera prueba son acá. ¿Ya? Voy a colocar un pequeño problema. Tienen que desarrollar ciertas páginas que se comuniquen entre sí y sean capaces de mostrarse de acuerdo al controlador de línea. ¿Ya? Y que evidentemente, bajo ese criterio, pueden hacer ciertas cosas como, por ejemplo, validar el usuario, que no sea necesariamente conectado a datos, sino que el usuario en grupo, para validar que están haciendo los elementos de decisión, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo mismo que vamos a ver? Primero, la tecnología del lado del servidor, los protocolos, los servicios de hosting y dominios. ¿Ya? Luego, introducción a la programación del lado del servidor, el modelo de vista controlador, Python avanzado, y muy entre comillas avanzado. Vamos a ver básicamente los packages, las exceptions, los módulos, cosas que ya habíamos visto anteriormente, programación orientada a objetos, pero aquí orientado a web. ¿Ya? Y evidentemente ya con la configuración de la ruta de la lista. ¿Ya? Entonces básicamente les voy a pedir que me hagan una página que sea capaz de enfocarme en la lista de acuerdo a lo que necesite, lo que se vea en un mapa del sitio y que evidentemente responda a ese caso. Eso es. ¿Ya? Esa es la primera unidad. La segunda unidad busca que ustedes aprendan a construir aplicaciones web utilizando un framework del lado del servidor según los requerimientos. ¿Qué es lo que significa eso? Para la prueba, que ustedes sepan codificar funciones que realicen operaciones CRUD sobre una base de datos. ¿Ya? O sea, que configure la conexión a la base de datos, que utilicen sesiones de validación de acceso al estado de conexiones según requerimiento. Existen varias formas de hacer la sesión. Vamos a ver cómo se hace cómo se controla la variable sesión como tal.
tal, y también después vamos a ver cómo se hace la sesión como en forma Django lo solicita. ¿Ya? Porque existen dos tipos de valores de sesión. Vamos a ver cuál es lo que implica la base de datos, etc. ¿Ya? Entonces vamos a ver los templates de Django, los modelos de Django, el ORM, ya que son algo bien interesante porque es algo que normalmente para nosotros estamos buscando objetos mencionan, pero que nunca lo vemos en práctica porque no corresponde a la asignatura, pero que aquí sí tenemos que ver qué es lo que es el ORM, cómo se hace para comunicarse con los datos, etc. La sesión y la seguridad. ¿Ya? Y finalmente, en la tercera unidad se busca que ustedes sean capaces de construir una API REST, o sea, una aplicación web que sea capaz de mandar información por medio de JSON a otro lado. ¿Ya? Que sea que utilicemos el API REST utilizando certificación de JavaScript Web Token para poder evidentemente comenzar con la aplicación. O sea, básicamente necesitamos que se genere el JSON y que se genere un token para la configuración. Entonces, para eso vamos a implementar el Django REST, ¿ya? A modificar las instrucciones de autenticación según los requerimientos, modificar las instrucciones que generen salida en formato JSON. O sea, nosotros antes los consumíamos, ahora lo vamos a generar, que cumplan con las tareas asignadas en el tiempo definido, y bueno, la otra que es la competencia. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Primero, vamos a ver qué es el concepto de un API REST. ¿De qué se trata? ¿Cuál es? ¿Qué abarca? ¿Por qué se llama así? Vamos a ver cuál es la arquitectura del REST, cuál es la conexión, cómo hacer para que esa aplicación de REST funcione dentro de la base de datos, la operación escruta a través del framework y la seguridad. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, en realidad este parece que fuera mucha materia, pero tiene 14 horas, no. Debería no es tanta materia como parece. ¿Ya? Básicamente eso es lo que nosotros vamos a ver en la asignatura. ¿Cómo va a ser este asunto de la evaluación? Bueno, comprenderán y podrán ver que aquí tenemos dos pruebas para el segundo nivel. Con dos pruebas. Entonces, primero empecemos con la primera unidad. La primera unidad, en el fondo, les voy a pedir con ustedes, les voy a pedir que hagan ventanitas, que utilicen el controlador de vistas de Django para dirigirse a la pista y que ahí hagan ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, eso va a ser una escala de prestación 15%. Todavía tiene 20 horas, por lo tanto, a la vuelta del 18 debería obtener nuestra primera prueba. ¿Ya? Después, aplicación web. Con el proceso de formulario, ¿qué es lo que se necesita? Que ustedes sean capaces de realizar formularios, que es un formulario guarden información dentro de la base de datos, ¿ya? Que puedan extraerla, listarla, actualizarla, etc. Y que evidentemente sea por varias decisiones, por lo tanto necesitamos hacer un proceso, ¿ya? Esto también es una tarea, o sea, una cosa que ustedes van a desarrollar en el horario de clase, ya 25%. La segunda prueba de esa unidad es un trabajo grupal, que teóricamente dice evaluación individual, pero ustedes saben cuál es mi opinión de la evaluación individual. ¿La podemos hacer? Sí. ¿La vamos a hacer? No creo, porque tendría que estar uno a uno de ustedes preguntándole qué pasó, cómo se hizo el reporte. ¿Ya? Aunque sinceramente eso me ayudaría a que tengan la nota antes. Ahí voy. ¿Ya? Pero de momento eso es un trabajo. Entonces, les voy a presentar un caso. Ustedes tienen que desarrollar la aplicación que es para resolver ese caso. Ya que lo que os solicita básicamente es lo mismo que el anterior, es exactamente lo mismo. La única cosa es que aquí se integra el conocimiento genérico que es de trabajo en grupo, que cumple con las tareas que asignado. Ya, pero básicamente es lo mismo, una aplicación web que gestione colecciones, base de datos y etc. ¿Ya? Esa va al 30%. Y finalmente, el API REST Tool, ¿ya? Donde también es una evaluación grupal. ¿Ya? Y en el fondo lo que van a hacer es a la misma aplicación, o sea, la misma evaluación 3 o a alguna otra. Todavía decidimos si lo hago de esa forma o otra, porque si no se nos sabe, un problema con esa evaluación. Se le va a integrar la capacidad de enviar elementos JSON por ella.
¿Ya? Se le envía ciertos formatos y bajo ciertos criterios. Pero también hay evaluación grupal, o sea, las dos primeras, evaluación individual, las otras dos, evaluación grupal. ¿Ya? Y que en el fondo de estas dos cosas que ustedes pasan. Literalmente. ¿De cuánto? Evaluación grupal, no sé. Normalmente yo pido 4. ¿Entiendes que Ya eso para funciona? el Menos mal. entonces, más que dice a 3, últimamente estoy viendo con 4. Así reviso, pero no. Ya quiere pasar todo eso. Lo que pasa es que cuando lo hago con 4, por la general hay de los 4 hay cada tendencia de que uno de los 4 no trabaja. Entonces, no, esa no es la idea. La idea es que todos trabajen. Oh, ya te echan mal agua. La idea es que todos trabajen. Entonces, por eso estoy decidiendo si 3 o 4, pero va a ser el 3 o 4. ¿Ya? Eso es básicamente de dónde se puede sacar información. En realidad, hay aquí la documentación de Yago. Yago tiene documentación como tal. ¿Ya? En la documentación de Yago, de hecho, lo podemos poner como ¿ya? Entonces, Yago.com. Aquí está toda la documentación de Yago, la pista, los formularios. Básicamente lo que vamos a ver durante esta asignatura, incluso más, muchas más cosas de las que nosotros vamos a ver en la asignatura que está en esta página de documentación. Está atrás del celular de la documentación. ¿Ya? Nosotros más lo vamos a abordar por otro lado, por el lado que aquí te dice, no, esto se hace así, pero no te dice cuál es el criterio para hacerlo. Nosotros vamos a contar más el criterio. ¿Ya? Hay evidentemente el código, si no, no tiene nada. ¿Ya? Al código y el criterio. Pero por allá va, y esta es la que yo normalmente digo, métanse acá, aquí veanlo, ahí está casi todo. No todo está, porque digo casi todo, porque no todo está en español y hay gente que batalla con el inglés, entonces, pero hay traductores que traducen al 90% de sus iguales que no. Pues, y con el chat y ahora traductores. Pero ojo con chat y de repente uno le pide hacer algo y no lo hace. ChatGPT, como yo les dije hace el año semestre pasado, la inteligencia artificial está extrañando todavía, así que de lo que nosotros conocemos, por lo tanto no tenemos que depender tanto de ella porque sinceramente no nos va a ayudar mucho. Por lo menos para estas cosas así, nos puede hacer código simple, pero código complejo ya no. Ahí no debe ser que salga de la cosa. Ya, justamente por lo mismo, por los criterios. Por los criterios, porque ChatGPT no maneja criterios, solo maneja lo que ya está. Pero también se tiene pero no maneja criterios como tal. ¿Ya? Ya, entonces, eso es básicamente lo que nosotros vamos a ver de acuerdo al descriptor de asignatura en la clase. ¿Dudas? ¿Consultas? Porque todos se quedan en un silencio que llega a ser ensordecedor. No comento. Ok. Sin comentar. Ya, perfecto. Empecemos a hablar de ciertas cositas entonces. Vamos a unas criterios. Voy a apagar el proyector. Ya. Hay que tener paciencia. Todos los días se aprende algo nuevo. Ya, muchachos, ¿ustedes saben cómo funcionan los protocolos de internet? ¿Cuáles son los protocolos de internet? TCP, no, eso. TCP. UDP, no, ¿cómo era esta cuestión? Habían dos generalmente. Y el otro era.
¿Perdón? IPv4 y IPv6. Son los dos. ¿Eso? ¿No? En parte sí, efectivamente. La IPv4 y la IPv6, que sigue siendo la forma de realizar el IP, son las que determinan cómo nosotros nos vamos a comunicar por internet. Son las que vienen de ARPANET, el antiguo ARPANET, que es una cuestión del gobierno de Estados Unidos que realizó para mandarse comunicaciones por medio de la red de teléfono y que al final resultó, pero después con el tiempo se dio cuenta que podían mandar información de cierta forma, donde inventaron ese GML para poder mandar información como texto plano que terminó derivando en HTML que nosotros utilizamos actualmente. ¿Ya? Y en el IPv6 y el IPv4, que normalmente hasta el momento las páginas todas utilizan IPv4, a menos que estemos hablando de, por ejemplo, hosting al estilo Amazon Web Service, que internamente utiliza IPv6 pero externamente utiliza IPv4. ¿Ya? Porque terminan ahora todos los hosting IPv4 al final. Pero todos utilizan el mismo criterio y es el uso de una no un protocolo, que sí se denomina como un protocolo, pero es una acción, ¿ya? Mediante la cual nosotros vamos a hacer una solicitud y vamos a recibir una respuesta. Así de simple. Eso se llama, aquí voy a hacer mi vídeo como computador de uso, donde tenemos el computador así también. ¿Ya? Y donde nosotros, ¿ya? Vamos al computador, va a hacer una solicitud que se llama request, ¿ya? Y finalmente el servidor va a responder una respuesta que se llama response, ¿ya? Request response. En eso se basa todo lo que nosotros hacemos por internet, de hecho todo lo que hacemos por los computadores cuando estamos en la red de network. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿O cuál es lo que ustedes más o menos saben? Ustedes saben, o por lo menos de la materia de lo que han visto, ¿ya? Ustedes saben que cuando nosotros estamos viendo una página web, en esa página web, ustedes, el servidor, a ustedes lo responde por medio de un HTML que viene por un CSS y un JavaScript incluido, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué el computador responde de esa forma? Quizás lo planteé en un tono diferente. Voy a ver. ¿Por qué el computador lo hace de esa forma? Ahí sí. Se entendió que es una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué razón? Una forma de interpretación, pero ¿por qué lo hace así específicamente? Por lo menos de acuerdo a lo que estamos hablando nosotros, que son páginas web. ¿Pero por qué razón? Porque ten en cuenta, a ver, este request response no es solamente para páginas. Los correos electrónicos también tienen esa lógica. Pero el correo electrónico teóricamente no funciona así. Como para la forma de comunicarse. La forma de comunicarse. Puede ser. Hay una razón que es más de peso. Y es porque estos tres compadres que están ahí son los únicos elementos que puede leer el navegador web. Eso es lo que el navegador web interpreta. No conoce otro protocolo, no conoce otro criterio. Si nosotros le ponemos que abra un documento doc, lo va a abrir, pero se va. ¿Por qué? Porque va a tratar de interpretarlo como un HTML, un JavaScript, un CSS. Entonces, el HTML, el CSS y el JavaScript son los únicos elementos que el navegador web es capaz de interpretar. Porque el navegador web está construido para eso. Porque cuando recibe el HTML, lo que hace es decir,
tengo una etiqueta HTML de comienzo y una etiqueta HTML de fin. Y entre medio de la etiqueta HTML tengo el contenido del HTML, que se separa en una etiqueta header, donde tiene un comienzo y un fin, y dentro del header está todo para empezar la página. Y está el body, donde entre el comienzo del body y el término del body está todo lo que yo tengo que mostrar en la página. Por eso es que el title se coloca en el header y no en el body. Porque el title no se muestra, el title se configura. El title aparece en la parte de arriba de la pestaña. ¿Ya? Entonces el navegador solo es capaz de ver esos tres elementos. Hubo un tiempo en el que en teoría los navegadores podían ver más, pero no era que vieran más. Tenían un plugin que era el de Adobe Flash, donde había páginas muy interactivas, eran muy bacanes, pero eran más infecciosas que... eran gonorreicas esas páginas. Tenían virus, para abrirlas tenían virus. Lo mismo pasó con los applets de Java. Java también tenía una forma de hacer que una página ejecutara un código Java y era bacán, y hasta que empezaron a hacer virus. Espera un poquito. Yo escucho Radio Corazón. Aló. Sí. Dígame. Gracias, dígame. Mira, ¿no te interesa ese plan? No, pa. Yo no pago plan. Paga mi papá. En realidad paga mi papá y de toda la familia. Literal. Esta página igual te la recomiendo porque es muy buena. W3 School. Sí, pero hay mucha lectura y uso más visual. Pero tiene ejercicios para hacer. Sí, visualmente entiendo lo que te estoy diciendo, que necesito ver videos. ¿Sabes qué? Me estuve quejando ¿De qué? de esta batería ¿De qué? porque decía, enchufo esto, o sea, me di cuenta que no lo estaba enchufando completamente. Entonces cuando lo conectaba, me decía, verifique el cargador de web o cosas así, carga pero no va a ser completamente rápido. Y decía, pero que rápido esto tiene carga rápida. Y recién, probando, la entrada se me apretó. Lo puse en tope y ahí recién cargó. O sea, a todas horas Mierda, era mi culpa. sí. Y echándole la culpa a la partida. Sí. Perdón por la interrupción. Ya. Entonces, estábamos con que el navegador web solo puede leer en fondo las etiquetas. Ya, igual como en el HTML es casi lo mismo que un JSON, certificado que JSON llega y dice, ya, aquí está el objeto, y después dentro del objeto hay otro objeto y ese objeto tengo el atributo. Es lo mismo. De hecho, tiene que ver con que el SGML, que de él nació el XML y el HTML, tenía esa lógica. Tenía la lógica de que los elementos como tal se colocaban en una etiqueta de apertura y en una etiqueta de cierre, ¿ya? Y lo que se encontraba dentro de esas etiquetas o era la información o eran subetiquetas de información, ¿ya?
Entonces los HTML como tal están configurados para tener etiquetas predefinidas y que a partir de esas etiquetas nosotros podamos ver cuáles son los elementos que se van a mostrar y cómo se van a mostrar. Es por eso que, por ejemplo, nosotros no podemos colocar etiquetas distintas a las que ya está configurado en HTML. Es por eso que no existe la etiqueta pipo, por ejemplo. Porque no está el navegador configurado para recibir una etiqueta de ese nombre. Quizás puede existir un div tipo, o un div pipo, o lo que sea. Y el div, al colocar la etiqueta div, entiende cómo tratar la etiqueta div, pero en combinación con el CSS y con el JavaScript sabe qué es lo que va a hacer para ese div. ¿Ya? Pero es porque está recibiendo un div y lo utiliza como tal. Igual que la etiqueta header. Es para establecer el header y el footer es para establecer el footer. Y eso está bastante HTML4. ¿Ya? Entonces, básicamente, si ustedes colocan la etiqueta header, el navegador sabe, aunque la coloquen en el lugar que sea, que el header va a estar arriba y el footer va a estar abajo. Porque así está configurado. Entonces, por eso, que la respuesta que nosotros vamos a dar y que nosotros recibimos del servidor es o un HTML, un CSS o un Java. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona eso? Depende literalmente de algo llamado el Domain Name Server. ¿Han escuchado hablar de esto? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Exacto.